porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o de la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 118 vamos a responder todos. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Todos. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Todos. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Todos, cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Todos, cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que ustedes acaban de oír.
Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle a Él que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga buena tierra. Y la palabra de Dios nos enseña, nadie es profeta en su tierra. Pidámosle a Dios el don de la profecía, para que al predicar la palabra de Dios, ustedes y yo podamos llevar la palabra, el mensaje, aún sabiendo que la gente no nos va a escuchar, aún sabiendo que la gente nos va a rechazar. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte a que tomes una actitud de oración y hagas después de mí esta hermosa oración diciendo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis. Desde Venezuela, un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es lunes 31 del mes de agosto. Se termina el mes de agosto, comienza el mes de la Biblia. Comienza el mes de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Por eso te invito que en este mes tengamos cariño por la palabra de Dios. Tengamos cariño por las cosas de Dios. Vamos a leer toda la Biblia. Vamos a comenzar todos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este mes que inicia, en esta semana que el Señor nos regala. Alabo y bendigo a Dios por este compartir de la palabra de Dios. Fíjense, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios está tomada del libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Repito, San Lucas, capítulo 4, versículo 16 y siguiente. Abre la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Católico, los buenos somos más.
Es la hora de predicar, pero antes de predicar es necesario leer la palabra de Dios. Fíjense, estaba Jesús en la sinagoga y cuando llegó a la sinagoga se puso a explicar, a predicar, a hablar de Dios. Y cuando empezó a hablar de Dios, a leer la palabra de Dios, todo el mundo le daba la aprobación y decía: bravo, ese es el hijo del carpintero, ese es Jesús. Mientras que leía, todo el mundo guardaba silencio. Todo el mundo admiraba la sabiduría de un carpintero, admiraba la sabiduría del Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando él se puso a explicar, que cuando él se puso a enseñar el significado, cuando se puso a enseñar lo que significaba la palabra de Dios, la gente lo agarró y se lo llevó y le iba a tirar por ahí un despeñadero. Le iba a quitar la vida. Solamente por predicarles, solamente por evangelizarles. Y le dijo Jesús: seguramente dirán: médico, cúrate a ti mismo, haz esos milagros aquí. Y Jesús le dijo: por allá en un país no muy lejano había muchas viudas, y una viuda fue pagana. Esa fue la que llamó Dios para hacer el milagro. Se puso a explicarles, se puso a evangelizarles. Y cuando la palabra de Dios ellos la entendieron, no les gustó. ¿Y qué hicieron? Agarraron piedras, lo iban a tirar y lo iban a matar. Jesús no murió en ese momento. En español, el evangelio de hoy nos enseña que si ustedes y yo vamos a evangelizar y a predicar, no vamos a encontrar en el camino personas que nos aplaudan. No vamos a encontrar en el camino personas que nos digan: bien hecho. No vamos a encontrar personas que nos den la aprobación. Pero no podemos quedarnos ahí. Cuando ustedes y yo expliquemos la palabra de Dios, vamos a ver que hay personas que se van a molestar, que hay personas que no nos van a aplaudir, que hay personas que nos van a echar piedras. Y es ahí donde ustedes y yo vamos a decir: lo estamos haciendo bien. Porque al árbol que da fruto se le lanza piedra. Si no hay personas, si no hay seres humanos, si no hay cristianos que te critiquen, que te ofendan, cuando usted predique la palabra de Dios, que no estén de acuerdo, diga usted: lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal. Cuando la gente los alabe, les aplauda y le diga bien, preocúpese. Pero cuando lo dice San Mateo capítulo 5, por allá versículo 11, cuando la gente los critique, los calumnie, levante falsos testimonios en contra de ustedes, alégrese, salten de contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Y hoy Jesús dice unas palabras muy bonitas. Quiero que ustedes y yo la escribamos en los comentarios. Me gusta. Ningún profeta es recibido en su patria. Ningún profeta significa que cuando ustedes y yo estemos predicando la palabra de Dios, entonces vamos a recibir piedras. Vamos a ver cómo lo expresa la palabra de Dios. San Lucas capítulo 4 versículo 16 al 30. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Jesús llegó al lugar donde se había criado. Jesús llegó al lugar donde se había formado. Jesús llegó al lugar donde estaba su familia, donde estaban los suyos, donde estaban sus amigos, donde estaban las personas que lo conocían. Entró en la sinagoga. Pregunto, ¿dónde entró Jesús? En la sinagoga. ¿Dónde entró Jesús? En la sinagoga. Y quiero comenzar la reflexión viendo este pequeño detalle. Cuando ustedes y yo vamos a nuestras casas después de mucho tiempo, cuando ustedes y yo volvemos a nuestra familia después de mucho tiempo, cuando ustedes y yo nos ausentamos porque somos migrantes, porque vamos a viajar, o porque vamos a pasear, o porque vamos a trabajar, y regresamos a nuestra casa, ¿cuál es el primer lugar que visitamos?
Dice la gente, yo tengo plata, traje platica, voy a hacer una fiesta. No va a la sinagoga como Jesús. Dice la gente, yo traje platica, me voy a ir a una tasca, a tomar miche, a tomar cerveza, a un antro, a gastar el dinero. Dice la palabra de Dios, Jesús llegó a su casa y fue al templo, fue a la sinagoga, fue a llenarse de Dios, a darle gracias a Dios. Cuando ustedes y yo volvamos a nuestra casa de un lugar lejano, donde no nos encontremos, debemos ir al encuentro con Dios. Debemos buscar a Dios. El ser humano hoy día está desplazando a Dios. Conozco muchas personas que han regresado del exterior del país a causa de esta situación de pandemia y en vez de ir al templo a darle gracias a Dios porque pudieron llegar, porque pudieron estar aquí, se van a malgastar el dinero en miche, se van a perder en alcohol, se van a perder en cualquier lado, menos en las cosas de Dios. Aprendan de Jesús, aprendamos de Jesús. Llegó a su lugar de origen y se fue. ¿A dónde se fue? Al templo. Se fue a la sinagoga. Oigan, como era su costumbre hacerlo los sábados. Cristo tenía una costumbre que ustedes y yo estamos perdiendo gracias a esta pandemia. Y la costumbre es que un día se lo dedicaba al Señor. Los católicos vamos los domingos a la misa. Padre, las iglesias están cerradas. Usted quiere saber el tema del sábado y domingo, hago un paréntesis. Busque sábado, domingo, Padre Marcos Galvis. Ahí está el tema explicado. Si es el sábado o el domingo que tenemos que ir a la iglesia. Ahí está el tema explicado. Busca en YouTube, sábado, domingo, Padre Marcos Galvis. Jesús fue al templo. Jesús fue a la sinagoga, al lugar donde se reunían los sábados. Tenía costumbre. Ustedes y yo perdimos la costumbre. Ustedes y yo perdimos la costumbre. Y eso está mal. Ustedes y yo no podemos dejar de asistir a la iglesia. Padre, está cerrada. Busca en YouTube Santa Misa, Padre Marcos Galvis. Todos los días ahí está la Santa Misa. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis. Ahí estamos haciendo el Evangelio del Día. Busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis. Oración de la mañana, oración de la noche, oración a la Divina Misericordia, Padre Marcos Galvis. Y ahí estamos haciendo las oraciones para que usted no se enfríe. Para que usted tenga la oportunidad de ir a las cosas de Dios. Aunque sea en su casa, mientras pasa la pandemia. Oigan. Y se levantó para hacer la lectura. Y aquí a los lectores, que cuando van a la iglesia les da pena leer. Personas que saben leer y para leer al público y al mundo lo hacen, pero para las cosas de Dios no lo hacen. Le da pena, le da vergüenza. Que me vean leyendo a mí en la iglesia, no, ¿cómo se le ocurre? Yo le leo a tal persona, yo le leo a fulano, a sutano, pero a las cosas de Dios, a la iglesia, no. Oye, Cristo fue a hacer una lectura, no le dio pena leer. Y no solamente leer, oigan, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesucristo leyó el pasaje, leyó la palabra de Dios. Y si Cristo leyó la palabra de Dios, ¿por qué ustedes y yo somos unos flojos que nos cuesta leer la palabra de Dios? Decimos somos cristianos, pero no seguimos el ejemplo de Cristo. Cristo leyó las Sagradas Escrituras. Un profeta de las Sagradas Escrituras. Cristo leyó la palabra de su Padre. Ustedes y yo ni siquiera ese tiempo tenemos. Comenzamos el mes de la Biblia mañana. Comenzamos un mes donde la iglesia nos permite disfrutar y saborear la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer la Biblia. Vamos a empezar a escudriñar las Escrituras. Tenemos la oportunidad a través del Evangelio del Día. Tenemos la oportunidad para leer la Biblia y no lo vamos a hacer. Cristo leyó las Sagradas Escrituras. Ustedes y yo la tenemos en la casa. A ver, levante la mano los que tengan la Biblia en la casa. A ver, no los veo. ¿Quiénes tienen la Biblia en su casa? Yo, padre, yo tengo 2.
Levante la mano los que la leen todos los días. Los que están escuchando el Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, si tienen la palabra de Dios en sus manos. Oye, Cristo leyó las Sagradas Escrituras. A ustedes y a mí nos cuesta leer la palabra de Dios. Nos da pereza, nos da sueño, nos da flojera, nos da cansancio y no la leemos. Leyó un pasaje, se sentó, enrolló el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Hizo lo que se llama lección divina, meditación con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para leer a la carrera. La palabra de Dios es para saborearla. Y fíjense, llevamos unos minuticos explicando la palabra de Dios y ya muchas personas han dejado de oírla. La gente se cansa oyendo la palabra de Dios. La gente se molesta oyendo la palabra de Dios. Hay gente que me escribe y me dice, Padrecito, me gusta escuchar la lectura, la explicación no, porque es que usted se guinda a hablar mucho. Que yo tenga que escuchar los 25 minutos, media hora o una hora como hacían los en vivo. No, Padrecito, eso es mucho tiempo. Dice la palabra de Dios. Cristo leyó y se sentó. Tuvo tiempo para meditar. Lo de Marta y María, ¿se acuerdan? San Lucas. Marta se preocupaba de los quehaceres. María se preocupaba de oír al Señor. Marta se molestó. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, cálmate, Marta. Control, Marta. Muchas cosas te preocupan. Una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Cristo a escuchar la palabra. ¿Qué hizo Cristo? Se sentó. Y cuando Cristo se sienta y empieza luego a hablar, oigan, los ojos de todos los asistentes estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que ustedes acaban de leer. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Y entonces los oyentes empezaron a murmurar. Y este se pone a hablarnos, pero si este es un hijo de un carpintero, este es el hijo de José, allí el señor que trabaja en la carpintería, ¿cómo se va a venir a predicarnos la palabra de Dios? ¿Cómo es que va a venir a explicarnos la palabra de Dios? La gente estaba confundida, admirada y sorprendida, pero también confundida. Porque la gente cree que el que predica la palabra de Dios tiene que venir como del cielo, tiene que venir como que de otro planeta, tiene que ser una persona, bueno, yo no sé qué es lo que cree la gente. Cuando usted va a predicar la palabra de Dios, la gente dice muy bien, pero cuando ve al predicador dice, ¿y ese es el hijo del carpintero? Miren, cuando he salido a predicar a otros países, yo me río de la gente y la gente ríe de mí. Bueno, los dos nos reímos. Porque cuando voy a saludar a las personas, a la gente, se quedan viéndome de arriba a abajo y me dicen, ¿y ese es el padre Marcos? Y yo le digo, sí, el mismo que viste y calza. Ay, yo pensé que era una persona más viejita. Ay, yo pensé que era otra persona. Ay, yo pensaba que... Ay, mira, yo no sabía, padre, porque usted está muy joven. A la gente parece que no le importa la palabra de Dios. No están en la iglesia por Cristo, sino por Cristóbal. No están en las cosas de Dios por el pan, sino por el panadero. Lo mismo le pasó a Cristo. Ese no va a venir a hablar. Ese que es el hijo del carpintero. Empezamos a denigrar al profeta, empezamos a señalar, empezamos a rebajar. El profeta le predica a usted la palabra de Dios, confórmese. Padre, pero es que si usted viera cómo ustedes andan, si ustedes vieran cómo se viste, ¿acaso la ropa hace el profeta? No. ¿Acaso de la vida de donde venía de un padre que era carpintero? ¿De dónde vengo yo? Mi papá es maestro. Hace el día del cumpleaños los presenté, los que lo vieron. Busca en YouTube para que vean a mi familia. Ya al final del video está mi papá, mi mamá.
Y se presentaba mi papá maestro, mi mamá ama de casa. La gente dice, ¿y de ahí viene el padre Marcos? Pues sí, Cristo venía de un lugar, de un padre carpintero. Yo vengo de un padre que es maestro. Lo que importa es el mensaje que se predica. Ustedes y yo somos muy criticones, igual que la gente de allá. Oigan, Jesús le dijo, oigan, seguramente ustedes me dirán aquel profeta médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y estas palabras tan hermosas que nosotros hasta nos sabemos de memoria, significan que cuando ustedes y yo vayamos a predicar, la gente nos va a señalar, la gente nos va a apuntar, la gente se va a reír de nosotros. Pero ustedes y yo no por eso debemos callarnos. Cuando la gente denigraba a Jesús y le decía, este es el hijo del carpintero, ¿cómo le ocurre que va a venir a hablarnos? Entonces Jesús le dijo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y empezó a predicarle. Había muchas viudas en el tiempo de Elías. Y había una viuda muy pobre, que era una viuda que no era del pueblo escogido. Pero a ninguna de esas viudas se le mandó a profeta. Y el profeta fue a predicarle a una viuda que era extranjera. Y aquí empezó Jesús. Cuando Jesús empezó a decirle la palabra de Dios, a predicarle, por denigrar, por correr al profeta, por tratarlo mal, la gente agarró piedra, se lo llevaron y lo iban a matar. Cuando el profeta predique, cuando el profeta evangeliza, la gente se enoja, no les gusta. La gente no le gusta, se molesta. Lo mismo pasó con Jesucristo. Miren cómo lo relata el Evangelio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga, todos los que estaban en la sinagoga, se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. ¿Qué iban a hacer con él? Lo iban a despeñar, lo iban a matar. ¿Cuál es el profeta? Aquel que evangeliza. ¿Cuál es el premio? Que lo despeñen, que le tiren piedras, que le quieran hacer daño. Por eso, ustedes y yo debemos tener cuidado. Ustedes y yo debemos ir a las cosas de Dios. Es por Cristo, por el pan de la palabra de Dios, no por el panadero. Aquella gente admirada, sorprendida. Otros decían, pero este es un carpintero, ¿qué nos va a enseñar este? Los amigos son unos pescadores, que cuento de profeta. Y cuando Jesucristo empezó a hablar con dos palabritas que le dijo, la figura de la viuda y la figura del leproso Naamán, que eran sirios, que eran paganos, que a esos Dios los tomó en cuenta, entonces se enojaron, no les gustó. Cuando el profeta predique, cuando el profeta evangelice, el pueblo se le va a rebelar. Y en español significa, cuando usted corrija el vicio en su casa, cuando usted corrija el pecado, cuando usted corrija las malas acciones, cuando usted corrija a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus amigos por estar haciendo el mal, ellos van a decir, fuera de aquí. Te van a tirar al despeñadero, te van a correr, te van a apartar. Pero ustedes y yo debemos seguir evangelizando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis.
Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.